Buenas noches, bienvenidos al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, un escenario posible para imaginar la vida. Estamos hoy, día martes, con Teatro Tierra de la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Juan Carlos Moyano. Acabamos de ver la obra La Maldición del Rey Ciego. Ayer tuvimos al Sportivo Teatral de Buenos Aires y mañana tendremos a Malayerba, es decir que estamos con grupos de primera línea del teatro latinoamericano y afortunadamente hoy nos acompaña Juan Carlos Moyano, quien nos va a desnudar la obra y la vida de Teatro Tierra y sus creadores. Les recuerdo que estamos en la versión número 25 del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, un evento organizado por el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, apoyado por la Administración Municipal del Carmen y acompañado pues desde sus inicios por Teatro Tespis. Entonces vamos a iniciar esta escuela de espectadores con Jorge Dubati, quien está a la cabeza de estas conversaciones, de este ejercicio de escuela de espectadores, que esperamos lo sigamos haciendo cada año. Entonces le doy la bienvenida a Jorge y a Juan Carlos al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble y gracias por compartir con nosotros su fuerza creadora. Muchas gracias, es un placer estar. Gracias y la verdad que es un lujo para mí poder. Exacto. Exactamente, la verdad un lujo para mí entrevistar Tierra, un grupo que tiene muchos años ya de historia en Colombia y que me encantaría empezar, si te parece, Juan Carlos, hablando un poquito, antes de meternos en la obra, digamos, La Maldición del Rey, la historia del Teatro Tierra, ¿te parece bien? Como tú digas, Jorge. Nuestra historia buenísimo. Ha sido... Dale, mirá, me encantaría preguntarte por estos más de 30 años, ¿no?, de historia, ¿cómo surgió el teatro Tierra? ¿Cómo se generó? Juan Carlos, ¿me oís? Mira, en este momento sí, pero lo anterior no lo escuché. Sé que me estás preguntando. Dale, entonces vamos, te repito la pregunta, ¿te parece? La pregunta sería digamos, ¿cómo se originó el grupo teatro? Y si nos podés contar su historia. El Teatro Tierra es consecuencia de una desesperada necesidad de expresar algo que no podíamos decir de otra manera. Nacimos en un país que siempre ha impedido la libre expresión del pensamiento y ha sojuzgado la oportunidad de vivir de una manera autónoma. Yo encontré en el teatro la oportunidad de manifestar algo que en mi generación era latente. Ser creativo, tener independencia y ejercer la posibilidad de construir un camino libre de los impedimentos sociales. A finales de la década del 80, cuando ya no tenía remedio y mi vida estaba dedicada al teatro, decidí junto con Clarita Ariza, una actriz a quien yo conocí en el colegio
cuando no sabíamos que el arte sería nuestro destino. Estábamos haciendo una gira interminable porque habíamos decidido romper con todo lo que nos impedía ser personas humanamente dignas. Entonces decidimos hacer teatro y nos fuimos de gira. Abandonamos la ciudad, la casa, lo poco que teníamos, y fuimos a descubrirnos a nosotros mismos como una actitud de rebeldía y también como una necesidad de revelación. Después de mucho andar sin nombre propio como grupo, en 1989, estando en Quito, fundamos el Teatro Tierra, porque estábamos convencidos que nuestra relación con la Pachamama era algo inherente a nuestro espíritu, porque admiramos la herejía y detestamos la escolástica y creímos que Nicolás Copérnico era nuestra influencia dramatúrgica más directa, ya que hablaba del movimiento y de las mutaciones del tiempo y de los astros y de la historia. Y porque después de muchos años de andar por los caminos de Colombia y de Latinoamérica, descubrimos que el polvo daba fe que nuestra existencia era un camino que andaba. Nos bautizamos Teatro Tierra y emprendimos una ruta de labor esforzada y logramos crear obras, inventar un estilo porque no sabíamos casi nada. Entonces tuvimos que crear un método, una forma de trabajar, aprovechar lo que yo había aprendido en la práctica conociendo grandes maestros y viendo grupos excelentes. Y entonces le dimos rienda suelta a nuestra capacidad creadora, a pesar de los consejos de nuestras familias, a pesar de los amigos que nos advertían que el teatro sería una vida dura y que seguramente terminaríamos siendo tan miserables como la mayor parte de seres que intentaban hacer una labor que estaba fuera de las normas del consumo y la producción. Pero la decisión estaba tomada, la claridad era luminosa y el teatro un hechizo del que no podíamos liderarnos. Durante 3 décadas hemos existido a pesar de todas las previsiones. Hemos conservado la independencia y no nos hemos doblegado al gusto público ni al imperio del marketing. Hemos vivido con dignidad, no aprendimos a hacer otra cosa. Publicamos un libro con nuestras obras y nuestros ensayos llamado Tierra de Labranza, porque soy un afrodescendiente. Mi madre era campesina y creo que hacer teatro es parecido a la agricultura. Un poco más sofisticado, pero yo encuentro la misma relación y diariamente en el escenario intento llevar a cabo el mismo proceso que le he visto hacer a los campesinos, que debió asumir mi abuelo cuando sembraba, cuando labraba, cuando limpiaba el terreno, cuando luchaba contra las circunstancias. Colombia ha sido un país caracterizado por el despojo de tierra y ahí se han originado todas las violencias. También por eso nos llamamos Teatro Tierra, porque yo no me dejé despojar del último territorio que me dejaron, que era mi propio espíritu. Por eso nos llamamos Teatro Tierra. Con el Teatro Tierra he montado tal vez 30 o 30 y pico de obras, nunca las cuento, con otros grupos en distintos países y ciudades. He montado unas 50 obras, obligado por la necesidad de vivir en libertad y de ganarme la vida.
honestamente. Sin embargo, en el Teatro Tierra yo he podido condensar mi búsqueda, humilde, pero rigurosa, disciplinada, cotidiana y con la convicción de que el teatro es una herencia milenaria y una pasión contemporánea. Qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar, Juan Carlos, antes de meternos en la maldición del rey ciego, me encantaría preguntarte por tu conexión con Carmen de Viboral. Es la primera vez que estás en el Gesto Noble, ya estuviste, ¿sabías de este festival increíble que se hace en Carmen de Viboral? Sí, yo tengo noticia de este festival desde hace mucho tiempo. Cuando conocí al joven Camber y al Gesto Noble, ya tenía noticia de la utopía que estaban fraguando. Confieso que la primera vez tuve cierta prevención porque el Carmen del Viboral era una región asolada por la violencia paramilitar. Ajá. Y creo que precisamente en ese contexto, hacer teatro e inventar un festival lograba un nivel de resistencia y de afirmación de la cultura de la vida por sobre la cultura de la atrocidad, de la muerte, de la violencia, del despojo, de la negación. Creo que en Colombia festivales como el Carmen del Viboral son importantísimos y afortunadamente se realizan en distintas zonas del país, en diferentes ciudades y municipios. Para nosotros el teatro ha sido un nivel de expresión vital, sin el cual quizá nuestras vidas serían muy aburridas y también carecerían de ese espíritu vehemente que nos ha permitido manifestar una historia sensible en un país donde, por ejemplo, asombrosamente, la cátedra de la historia fue prohibida durante más de 20 años en los colegios porque los gobernantes querían fijar la amnesia como paradigma del olvido. En Colombia el teatro ha sido memoria, ha sido conciencia, ha sido palpitación, ha sido la reconstrucción de un asunto destructivo que nos ha llevado a la nostalgia, al duelo, a la tristeza, a la imposibilidad económica. Creo que el teatro ha sido un territorio de florecimientos del que yo me siento parte. Y creo que a pesar de la corta tradición de nuestro teatro moderno, que no supera los 60 años, logramos condensar buena parte de los caminos del teatro del mundo, y aquí concurrieron vertientes, escuelas y rumbos que nos ayudaron en poco tiempo a construir un movimiento teatral y una diversidad que afortunadamente nos expresa como pueblo y como artistas. De lo contrario, la indignidad absoluta, porque nuestros gobernantes han sido una vergüenza y nuestros hombres más ilustrados han aporreado la sensibilidad. El teatro nuestro, el de muchos grupos, nos ha entregado algo que nos satisface porque nos vuelve permeables a la vida de la gente y a nuestros propios sueños. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Juan Carlos, y yo quería preguntarte ya entrando en la maldición del rey ciego, ¿qué es lo que te interesa de la tragedia? Porque en este caso te metes, digamos, para este espectáculo con la tragedia, el mito trágico de Edipo y de su familia, ¿no es cierto? Eteocles, Polinices, digamos, ¿qué es lo que te atrae de la tragedia y especialmente del mito clásico de la tragedia? Bueno, yo creo que la tragedia no solo es una de las fuentes primordiales del teatro de todos los tiempos, sino que además, como muchos otros directores de teatro del mundo, hallé en el espíritu trágico un lenguaje apropiado para decir lo que de otra manera me hubiera resultado imposible expresar. Ajá. He montado varias tragedias. Me considero un trágico. Siento que logro percibir y proyectar circunstancias escénicas donde la condición humana se desdobla y muestra las contrariedades íntimas, pero también los contextos políticos y sociales. La maldición del rey ciego fue una obra que yo empecé a concebir hace varios años cuando andaba trabajando en el departamento del Caquetá, es un departamento selvático. Yo estaba haciendo una obra con testimonios de las personas que estaban participando en la obra. Eran artistas municipales que venían de distintos pueblos a tomar un taller de montaje, de estructura dramática y de puesta en escena. Una mujer hermosa, madura, llena de cicatrices en el alma y en el cuerpo, habló de 2 hijos que había tenido y que habían muerto, que se habían matado mutuamente. Ambos hijos bien amados de esta señora habían sido reclutados, uno por el paramilitarismo y el otro por la guerrilla, cuando tenían 14 y 15 años. Ella no volvió a saber de ellos. 5 años más tarde, por cosas del destino, de lado, los 2 hijos acudieron a celebrar el Día de la Madre un domingo de mayo. Mira. Cuando se encontraron 5 años después de haber sido reclutados ambos en ejércitos distintos, se abrazaron, ayudaron a hacer las faenas de la casa, deshiervaron el solar, almorzaron gallina y se sintieron de nuevo en el nicho materno. Pero después de emborracharse, celebrando el Día de la Madre, cada uno sacó su arma y empezaron la disputa por razones militares y políticas y se dispararon mutuamente. Bueno. Y esta madre vio cómo los 2 hijos se desangraban delante de ella y se abrazaban en el último instante porque se amaban, a pesar de que los 2 se habían asesinado mutuamente. Yo monté la obra sobre esta historia y yo le dije a esa señora, a usted la copió un tal Sófocles y un tal Eurípides, porque esa historia yo ya la había leído y sucedió hace 2500 años por lo menos. Claro. Y monté esa obra, se llamaba La historia de 2 hermanos simplemente. Años más tarde con mi grupo, cuando se repetían una y otra vez estas muertes fratricidas en toda la nación, yo decidí montar una obra que le hablara al espíritu de la época y que de paso permitiera una reflexión de orden dramático, pero también político. Y decidí escribir mi propia versión, acomodada a la realidad de mi grupo. Y en poco tiempo, de una manera irresponsable,
sin atenerme a la preceptiva del teatro clásico, volví a beber de la fuente de Tebas, agradecí la herencia mítica y legendaria e hice una obra que en realidad estaba hablando de lo que yo había escuchado, había vivido, había padecido. Y me pareció que Edipo entonces era el personaje que permitiría expresar el fracaso del poder y su herencia nefasta en dos hijos que lograron ser paradigmas de algo que no ha dejado de suceder y que es una guerra interminable entre hermanos. Claro. Esa fue la motivación y ese fue como el primer paso que yo di cuando quise montar esta tragedia. En particular, a mí se me facilita la tragedia. Claro. Creo que es reveladora y por eso es necesaria. Está muy bien, muy bien. Juan Carlos, y me gustaría ver si nos metemos un poquito en algunos elementos de esta versión de La maldición del rey ciego. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, todos los personajes están hechos por actrices, ¿no? Son todas actrices mujeres, ¿no? Y yo quería preguntarte por qué, digamos, son solamente mujeres en el elenco. Es algo aleatorio, ¿no? Mejor dicho, nosotros teníamos un grupo constituido por 14 personas, 4 de las cuales eran hombres. Llegó un momento de crisis. Después de una etapa de mucha apoteosis, rodando por Europa y ganando en euros y viviendo aplausos y tomando vino y comiendo bacalao y creyendo que habíamos conseguido como méritos suficientes para ser artistas. Volvimos a Colombia e ingenuamente creíamos que aquí nos iban a elogiar por lo que habíamos hecho en Europa y sin embargo nos tuvimos que enfrentar a todas las dificultades que hay en este país. Fuimos gastando el dinero que habíamos ganado, fuimos teniendo dificultades y los hombres comenzaron a irse y yo me quedé solo con mujeres. Mira. Y ahí surgía el proyecto de montar La maldición del rey ciego que inicialmente escribí para que la protagonizaran 2 actores del grupo de vieja data, pero como se habían ido, las mujeres dijeron, no hay problema, nosotros asumimos los personajes masculinos. Qué bueno, qué bueno. Mujeres de poder, mujeres de grandeza, mujeres que me dieron a mí el ánimo suficiente para iniciar un montaje donde ellas hacen los personajes masculinos, pero principalmente me ayudaron a cambiar el eje narrativo y la mirada acerca de la tragedia de Tebas. Y entonces yo intenté la óptica femenina para mirar una tragedia masculina. Qué bueno. Y por eso terminamos siendo solo mujeres. Yo ya me reconozco como mujer en la medida en que sé que son sensibles y que ellas no me quitan mi identidad masculina, sino al contrario, fortalecen mi condición como artista. Todavía actualmente somos un grupo donde yo soy el único hombre y eso pues nos ha traído ventajas y desventajas. La ventaja es que la fortaleza que el grupo ha ganado me da la garantía para atreverme a hacer obras que me retan y que me imponen un nivel de respuesta gracias al cual yo soy, digamos, autónomo y libre. No es que haya elegido solo mujeres para trabajar, es que en un país como Colombia uno a veces trabaja con las personas que aceptan el reto de resistir con uno en un grupo de teatro. Cuando los grupos de teatro son una especie en vías de extinción y cuando las garantías institucionales son mínimas o ninguno. Claro.
Claro. Y te pregunto, Juan Carlos, hay otro componente que me fascinó realmente del espectáculo, que es el trabajo con los ladrillos, lo que nosotros llamamos acá en Argentina los ladrillos calados, ¿no? Me encantaría saber por el símbolo que traen esos ladrillos y especialmente por esa coreografía maravillosa de armado y desarmado de estructuras que van haciendo las actrices con los ladrillos. Bueno, la verdad es que yo andaba pensando cómo hacer la obra porque había perdido el plan inicial, ya que por una cuestión casual, unos troncos de madera monumentales que yo había elegido como escenografía, mientras me fui de vacaciones, un señor los utilizó para hacer cercas de una finca en el campo. Mucho se llevó la escenografía porque él no sabía qué era la escenografía, solo yo lo sabía. Y yo no tuve la precaución de advertir que esa madera ya estaba destinada para un montaje teatral. Era un árbol entero y yo estaba feliz. Me había imaginado el movimiento de las hojas para producir inviernos y veranos y otoños con los ramajes del árbol. Me había imaginado figuras y nichos y arquitecturas desde la idea del bosque, del árbol. Me maravillaba el aroma que despedía aquel eucalipto cuando ya estaba en tierra. No lo tumbamos porque quisiéramos acabar con el árbol, sino porque ese árbol lo iban a tumbar debido a que amenazaba con derrumbarse sobre las casas vecinas. Yo me ofrecía a conseguir quien lo tumbara y le dije al dueño de la casa que nos autorizara a construir un galpón de trabajo en el patio donde estaba el árbol y varias plantas. Nosotros emprendimos la tarea, pero me quedé sin escenografía porque se llevaron el árbol. Buscando y buscando, tratando de encontrar una solución, pasé por enfrente a un depósito de construcción y vi esos ladrillos calados que nosotros los llamamos bloques. Y me detuve como 10 minutos y el dueño del depósito me preguntó qué se me ofrecía. Y yo le dije que estaba buscando una escenografía, entonces me dijo que estaba equivocado porque ese era un depósito de construcción. Yo le dije, no, es que construir una obra de teatro es como construir una casa y yo necesito unos cuantos ladrillos. Pregunté el precio, me di cuenta que eran baratísimos y de pronto tuve la visión que esos ladrillos reemplazarían las piedras de la arquitectura griega y me darían la posibilidad de colocar historia antigua en una de las ciudades nuestras donde esa clase de ladrillos sobresale. Todas las barriadas populares de Colombia, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, donde uno vaya, tienen esos ladrillos y muchas veces, la mayor parte de veces, las paredes están al desnudo. Al utilizar esos ladrillos, ubicábamos la tragedia en una urbe contemporánea. Y de paso nos permitíamos el derecho a jugar escénicamente con un juego de piezas equivalente a un Lego. Íbamos armando lugares, sugiriendo espacios, creando como escenarios transformables. De construir y construir constantemente se volvió como la dinámica de la obra. Y me pareció que nos ayudaba a resolver el tema de los ambientes, de los referentes espaciales, y que le daba a la obra una fortaleza contemporánea muy colombiana, aunque queríamos seguir conservando el espíritu universal de la leyenda. Claro. De eso aparecieron los ladrillos. En mis obras siempre utilizo elementos, yo hablo de sujeto a objeto con una sola O en una sola palabra. Es decir, buena parte de mis montajes surge de la relación entre quienes actúan y los objetos que manejan. No es una novedad. Sin embargo, creo que nosotros hemos encontrado una especie de identidad en el juego de los objetos para elaborar y sugerir momentos escénicos
que se vuelven muy allegados precisamente porque el trabajo escenográfico nos remite a rasgos culturales precisos. En este caso, los ladrillos hacen que Claro. Troya esté situada en cualquier barriada de Colombia. Claro, exacto, exacto. Juan Carlos, y te pregunto, la manipulación que hacen las actrices, ¿no? El cuerpo de las mujeres manipulando esos ladrillos que tradicionalmente uno los ve en manos de albañiles, ¿no? De varones que tienen mucha fuerza. Yo te quería preguntar cómo trabajaste la relación de las actrices con esos ladrillos. Fue difícil y al mismo tiempo estuvo llena de descubrimientos. Mis compañeras, digamos, están preparadas teatralmente para responder a situaciones muy exigentes, porque nosotros vivimos de esto, nos consagramos a esto y somos médula de lo teatral en nuestra experiencia y en nuestra ciudad. El grupo estaba bien entrenado. Luego empezamos a trabajar en torno a los ladrillos y el entrenamiento fue particular. Cómo moverlos, cómo afinar la rudeza de los materiales de ladrillo con las manos femeninas, cómo aprender a usar los pesos, las proporciones, claro, la memoria física, porque son arquitecturas, digamos, geométricamente y numerológicamente armadas, a pesar de que el público no se dé cuenta, con precisiones cabalísticas. Sí, claro. Pero son 49 ladrillos, 7x7. La obra de Esquilo sobre estos dos hermanos era 7 contra Tebas por las 7 puertas de aquella ciudad también mítica y legendaria. Entonces, fue un trabajo arduo, nos demoramos varios meses, destrozamos más de 200 ladrillos buscando el uso adecuado. Tuvimos que reconsiderar muchos conceptos y muchas formas de admitir que el teatro es un esfuerzo multiplicado que fructifica para que las cosas se transformen. Entonces nosotros jugamos a la transmutación de los objetos y nos divertimos como niños y sufrimos como condenados perennes del espíritu trágico. Vos sabés que me encantó un momento del video, de la grabación, en la que se escucha una presentación que vos hacés del espectáculo antes del comienzo del espectáculo y la frase que decís como una suerte de exaltación de la tragedia es: tengan felices pesadillas, decís, ¿no? Tengan felices pesadillas. Sí, es una ironía para los colombianos que hemos vivido en una pesadilla interminable. Y también era una especie de sarcasmo porque esta obra habla precisamente de algo que es muy característico en nuestra nación, tal vez en Latinoamérica, pero es que nosotros hemos sido particularmente castigados con una guerra que nunca se acaba, que es confusa, donde intervienen ejércitos difusos y donde todos somos víctimas y perdedores. Entonces, cuando uno le decía al público que después de ver la obra no solo se diviertan, sino que tengan pesadillas, quiere decir, ojalá se vean a sí mismos en esta representación que habla de lo que nos ocurre, pero a través de una historia aparentemente remota y ajena a lo que nos ocurre, pero en realidad es un lenguaje cifrado. Colombia tiene una historia pesadillesca. También la pesadilla es un factor onírico y el lenguaje de los sueños es profundamente poético. Claro. Es por eso, es como una especie de chiste. Digamos, quizá en otras partes no lo entienda muy bien, pero tiene una alusión política directa. Claro. Qué bueno, qué bueno. Juan Carlos,
A mí me gustaría parar un poquito. Tengo otras preguntas para hacerte sobre el espectáculo en la Escuela de Espectadores, pero yo veo que la referencia que tenés al pie de la pantalla es 7 claves. Y en algún momento me contaste que estabas terminando de escribir un libro que se llama Las 7 claves del teatro mágico. ¿Podrías contar un poquitito qué es eso? Sí, en estos momentos, precisamente, estamos completando 6 semanas continuas de trabajo en confinamiento alrededor del método de labor creativa que nosotros manejamos en el grupo. Yo no estudié teatro, aprendí teatro directamente haciéndolo con maestros que me marcaron. Y en determinado momento fue necesario crear como una especie de metodología para aprovechar óptimamente el tiempo y para avanzar sobre ciertos temas del trabajo actoral que yo quería encarar y que necesitaba compartir con mis compañeros y compañeras. Entonces nació un método de trabajo preexpresivo que yo reconozco que no es una novedad ni una invención exclusiva, porque el teatro es una tradición milenaria y sus principios y sus fundamentos en realidad se han conservado a pesar de los siglos, las civilizaciones y las transformaciones del lenguaje que han ocurrido en la escena del mundo. Nosotros necesitábamos asumir una metodología sin repetir siempre lo exógeno. Aquí en Colombia, como en muchos otros países, llegan oleadas de modas. Entonces, en un tiempo, por ejemplo, está de moda el método de Suzuki, pero al año siguiente llega otro método norteamericano, llega un método japonés o llega un método europeo, y en las escuelas se enseñan el vanguardismo y todos quieren estar a la moda. Yo me permití la licencia de inventar un método, no inventar, eso está incorrecto, de construir un método ecléctico con los conocimientos que yo tenía y las experiencias que también me habían enseñado mucho. Bueno. A un pensamiento mágico para entender cómo ese arco de desarrollo del conocimiento que va de las culturas del underground de los años 70 al neochamanismo del siglo XXI. Intenté despegarme de las perspectivas y de la lógica racionalista aristotélico-cartesiana y admití otras categorías de la reflexión práctica en el escenario. Y creamos un método para que los actores nuestros se prepararan. Es un juego también numerológico y tiene 7 claves. La primera es el desarraigo o la necesidad de abandonar las restricciones que se adquieren cuando queremos expresarnos y nos limitan convencionalismos que hemos adquirido en la educación o en las costumbres o en la idiosincrasia. Desarraigarse de los impedimentos para encontrarse con sí mismo y sus facultades expresivas. Qué bueno. La segunda clave la llamamos la unidad biológica, la ecuación biológica. La ecuación biológica es la asociación que hacemos para encontrar el ritmo interior desde la idea que el corazón marca la percusión cardíaca, ¿cierto? Es el tambor, que el torrente sanguíneo que localizamos con las yemas de los dedos en las carótidas es la fluidez melódica. Tratamos de encontrar fisiológicamente la relación entre lo que decimos y entre lo que somos, no solo en términos psicológicos, sino también biológicos. Claro. Conocer el organismo desde adentro y participar de su funcionamiento para lograr plantear una hipótesis, y es que la función expresiva está íntimamente relacionada con el funcionamiento fisiológico, con la naturaleza biológica y con el espíritu poético.
Es una fabulación y un método. Es decir, es un poco el cuento que uno se inventa para figurar ciertas categorías, bueno, pero también es la reflexión directa sobre el trabajo de Taos. La tercera clave es la unidad del equilibrio-desequilibrio. De alguna manera es cercano a lo que Eugenio Barba llama el equilibrio precario o a lo que otros han llamado el desequilibrio controlado, pero para nosotros es la posibilidad de intensificar la función expresiva del actor a partir de encontrar un punto entre el desequilibrio y el equilibrio. Una razón de intensidad lingüística desde el cuerpo, que tampoco es una novedad, pero es la manera como nosotros la ubicamos para entenderla mejor. La cuarta clave es el espacio interior, y es el reconocimiento del quinto punto cardinal, inspirado eso un poco en la cosmología maya que conocí en Guatemala andando con grupos de teatro y haciendo obras con comunidades. Los mayas dicen, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, el quinto punto cardinal es cada uno. Y su eje no es horizontal, sino vertical. Es decir, hay una profundidad interna sin la cual nosotros no podríamos relacionarnos con 4 puntos cardinales que no solo pueden ser una orientación geográfica, sino sobre todo una orientación, digámoslo así, existencial. Qué bueno, qué bueno. El espacio interior implica, digamos, la dilatación del cuerpo, pero también la capacidad de ampliar los lenguajes sensibles, de aumentar la inteligencia emocional. Explorar el espacio interior, recorrer los laberintos de uno mismo, conocer los puntos de origen y los anteriores a través de rituales y a través de ejercicios, pues nos permiten ampliar la perspectiva de la quinta clave, que es el espacio exterior. El espacio exterior considerando el escenario como un espacio donde es posible construir cualquier espacio, a partir de la relación actoral y de la relación con los objetos escenográficos. Estudiar el espacio en sus planos, en sus contraplanos y también en sus ángulos ocultos y en aquellos aspectos que de pronto, si los conocemos conscientemente, nos ayudarán a detonar la magia escénica y a inventar lugares y panoramas, y situaciones y momentos. Qué bueno, qué bueno. La sexta clave es la dimensión plástica, porque mi lenguaje siempre ha sido de imágenes y de composiciones visuales, sin utilizar tecnología. Más bien aprovechando la poética del cuerpo, la relación con los objetos y los ambientes que puedo generar desde lo simbólico y lo metafórico. Para eso, pues el cuerpo del actor tiene una preparación especial y en el teatro tierra se practica la construcción de corpogramas y corpografías para llegar al cuerpo metáfora. Qué bueno. Y la última clave es la dimensión sonora. Y es la manera no solo como se interpreta un texto, sino como podemos producir música con nuestros cuerpos. Todos los efectos sonoros de la pieza La maldición del rey ciego, como la mayor parte de obras nuestras, la efectúan las actrices. Ellas cantan, ellas hacen sonidos, ellas controlan el ritmo, ellas manifiestan la musicalidad que nosotros hemos estudiado a través de lo que llamamos la dimensión sonora. Estas 7 claves en realidad son 7 principios básicos que estamos condensando para reconocerlos y para compartirlos, porque Colombia es un país donde mucha gente hace teatro en los barrios, en los municipios, en los lugares apartados, pero no siempre la gente tiene acceso a ciertos elementos fundamentales que pueden contribuir a generar una actividad teatral más profunda. Tenemos una pedagogía y tenemos también una poética. Somos dramáticos y trágicos, pero sobre todo somos conscientes que la vida es única e irrepetible y que el conocimiento es lúdico y también debe ser placentero y capaz de transformarnos y transformar a los que nos sienten, a los que nos ven, a los que comparten con nosotros la aventura creativa.
Yo me inventé estos criterios. Qué bueno. No solo para justificar lo que hago, sino para encontrar un camino legítimo, porque al fin y al cabo, cada creador tiene derecho y necesidad de construir su camino, así sea un camino de caminos. Qué bueno, qué bueno. Y Juan Carlos, ¿cuándo va a estar este libro ya para leerlo, para consultarlo? Me imagino que quienes nos están escuchando y viendo en esta escuela de espectadores con Juan Carlos Moyano se preguntarán, yo quiero leer eso, yo por lo menos me encantaría leer esas 7 claves del teatro mágico. Lo estamos haciendo un manual y un video con las muchachas del grupo. Ah, qué bueno. Porque el confinamiento nos ha dado la oportunidad de disponer de mucho tiempo disponible para crear. Hemos hecho obras, hemos escrito textos, ahora estamos sistematizando el método y por eso creemos que la peste en cierto modo ha sido aliada de nosotros para poder crear y seguir construyendo un camino utópico que parece imposible, pero que al fin y al cabo es lo único que nos produce esperanza y ganas de seguir batallando. Lo que pasa es que Colombia es un país muy singular, ya tú lo conoces, tú has estado acá. Ahora vivimos una época difícil y complicada, llena de estremecimientos y catástrofes. Entonces el teatro y el espíritu teatral se permea de todo eso. Yo entiendo que mi única manera de resistir y seguir adelante es no abandonando el escenario. Por eso estamos comprometidos con esta idea. Queremos hacer ese manual, ese libro, hacer un video con ejercicios prácticos, porque si bien los métodos y los ejercicios son tan infinitos como los creadores, a veces ayuda mucho atreverse a pensar desde uno mismo, en su territorio, con sus elementos cognitivos y con sus posibilidades de elaborar precisamente planteamientos que contribuyan a que el teatro siga en su perenne desarrollo. Excelente, excelente. Y además, mira, yo quiero destacar muy especialmente una tradición de artistas e investigadores que han escrito unos libros impresionantes en Colombia. Estoy pensando en los textos teóricos de Enrique Buenaventura, en los textos teóricos de Santiago García, y realmente interesante, ¿no? Este libro y este video con estas ideas. Ahora, como nos queda muy poquito tiempo, Juan Carlos, yo te quería hacer 2 preguntas más sobre la maldición del rey ciego. Una de las preguntas es por el tema del coro. Vos viste que la tragedia tiene un rasgo muy característico, que es este personaje colectivo, pero al mismo tiempo no tenemos muy claro cómo se actuaba el coro, cómo era el coro en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo tomaste tus decisiones de puesta en escena para hacer ese coro magnífico de estas mujeres. Podemos decir que se acompañan tanto física como corporalmente, sonoramente, musicalmente, como un sujeto colectivo. Bueno, me remito a la idea de que nosotros somos disciplinados en el trabajo diario con el cuerpo y con el espíritu. Y hemos logrado que el equipo de trabajo tenga una escucha afianzada de manera fluida y natural. Es decir, los actores y las actrices se han preparado para poder sostener un montaje desde la comunicación intrínseca que da el reconocimiento de las frecuencias expresivas, desde el trabajo orgánico, rítmico, plástico, interpretativo. Yo he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de mi vida teatral con bailarines. Recuerdo lo que aprendí con Wilson Pico, con Clever Viera, con Marta Ruiz, con Maribel Acevedo, con otras personas que practican la danza y de las que seguramente asimilé el diseño coreográfico. Claro. Pero también yo trabajo en laboratorio, es decir, experimento con la gente, exploro, ayudo a potenciar sus facultades y creo que tengo un equipo excepcionalmente virtuoso porque son mujeres
dispuestas a trabajar de una manera incondicional. Entonces, a mis propuestas, con ellas encontré excelentes respuestas. Claro, el coro se sale de las visiones convencionales. Precisamente anduve en relaciones creativas con una directora griega que viajó de Atenas a Lisboa para ver un montaje que yo hice sobre Fernando Pessoa, porque a ella le interesaba el tema. Nos hicimos amigos, se llama Hrisha Georgianta y es especialista en tragedia griega. Y ella me hizo comprender muchas cosas, comprender, por ejemplo, que el griego no es una lengua muerta, que en los últimos 4000 años poco se ha transformado y mantiene su vitalidad flagrante a pesar de los neologismos y de los influjos de lenguas exógenas como la germana. Me hizo entender que casi todo el teatro griego que uno conoce a través de los libros o de la academia proceden de traductores decimonónicos jesuitas que siempre interpretaron de una manera anómala la simbólica de una teogonía que es diferente a la teología y donde los dioses no necesariamente son deidades que ocupan un lugar religioso, sino más bien dentro del espectro mítico se vuelven como referentes paradigmáticos, prototípicos, arquemíticos, distintos. Ajá. Entonces yo pensé que yo me iba a conceder las libertades necesarias para que fuera la intuición la que guiara mis pasos en la voz del coro y también en su relación con el corifeo o con los otros personajes. No sé si soy capaz de respetar la tradición, pero poco o nada me importa conseguir una tradición inamovible. Las tradiciones se mantienen vivas porque evolucionan. Y el coro, por supuesto, es un componente fundamental de la gran tragedia clásica. Ahora estoy haciendo una obra donde hay un coro anónimo, es decir, un coro que no ocupa un lugar representativo dentro de los actores, sino dentro del público, pero es un coro premeditado, armado, montado, pero se confunde con la gente, pero es un coro. Tal cual, tal cual, tal cual. Juan Carlos, y para cerrar, porque nos quedan muy poquitos minutos para completar la hora de Escuela de Espectadores sobre la maldición del rey ciego, yo te quería preguntar también por un detalle que no es menor, es muy importante, en este cruce del cuerpo de las mujeres actrices con lo arcaico y al mismo tiempo personajes masculinos, personajes femeninos, que es el vestuario. ¿Qué nos podés contar del vestuario de la maldición del rey ciego? Bueno, en realidad es un vestuario muy sencillo, con una paleta de colores que tratan de no caer en la sobriedad. Elaborado por una vestuarista que siempre trabaja con nosotros, Jacqueline Rojas, y que logra como equilibrar la precariedad de nuestros presupuestos con la necesidad de hacer indumentarias que puedan cumplir un papel práctico en el sentido de que la obra tiene mucho movimiento y no podría permitir accesorios o de pronto trajes que impidieran la libre expresión corporal. Pero también queríamos hacer un vestuario que sin ser de época aludiera a una época remota y a la vez pudiera ser la vestimenta de una época como la nuestra. Es una paleta de colores cálida, quizá porque nosotros somos tropicales, somos un país lleno de luz, de fuerzas cromáticas, pero en sí es un vestuario sobrio y como la escenografía trata de ser sustantivo, porque no tenemos ni presupuesto, ni tiempo, ni posibilidades de manejar adjetivaciones o decorados que no están al alcance de nuestros criterios de trabajo y de nuestros recursos económicos.
Tal cual, tal cual. Y yo quería sí decir que hay una poética muy interesante, tanto en el vestuario como en el coro, como en la coreografía de los ladrillos. La verdad que es una apuesta muy original, muy interesante. Y yo te agradezco enormemente esta charla que hemos hecho sobre la maldición del rey ciego, sobre la vigencia de la tragedia en Colombia. Me gustaría hacer una última pregunta, Juan Carlos Moyano, que es, el texto tiene zonas muy hermosas de literatura. Por ejemplo, una de las últimas frases de la obra es: la vida solo es un parpadeo entre tinieblas y relámpagos, dice el texto, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿eso es dramaturgia de ustedes? ¿Es dramaturgia propia? ¿No es cierto? Porque hay una elaboración de textos de Filo, de Sófocles, de Eurípides. Yo renuncié a eso para retarme como escritor y como dramaturgo. Yo he montado 100 años de soledad en Colombia en 1990. He montado La vorágine de José Eustacio Rivera, he escrito las versiones y en este caso decidí escribir mi propio texto. Inclusive ese último texto, de manera cifrada, es un homenaje a Shakespeare y a Faulkner. Aunque no me relaciona directamente con ellos, pero tiene mucho que ver con algunas frases que me quedaron sonando desde la juventud, del sonido y la furia, y también de algunas alusiones shakespearianas frente a esa circunstancia efímera de la vida y a esa eternidad insondable de la muerte. Sin embargo, los textos de nuestro grupo los escribo yo. Es mi aprendizaje, pero también es la confianza que tengo en la posibilidad de hacer una escritura dramática de calidad, sin prejuicios, tratando temas que son universales y, claro, los personajes, la temática, inclusive algunas situaciones, pues devienen directamente de la tragedia griega, ¿no? Indudablemente nosotros estudiamos a fondo las obras de Sófocles, la teología relacionada con Tebas, y estudiamos la Fenicia de Eurípides. Por ejemplo, me interesó mucho conocer los escritos de Robert Graves sobre los griegos y la mitología griega, porque tiene una mirada particular que conecta con un mundo más reciente. Son textos originales, a pesar de que la originalidad pues, es banal y no existe. Claro, exactamente, pero muy bello el texto, muy bello. Juan Carlos Moyano, ya llegamos a la hora de conversación. Yo te agradezco enormemente en nombre de los espectadores, las espectadoras del Gesto Noble, la posibilidad de tener ciertas claves sobre la maldición del rey ciego, sobre el grupo Tierra, el teatro Tierra, y especialmente sobre tu poética de dirección, de dramaturgia. La verdad que ha sido muy rica la conversación. Esperamos leer muy pronto este libro, Las 7 claves del teatro mágico, y me gustaría darte la palabra de cierre, pero antes quiero decir que mañana vamos a estar analizando el agitado paseo del señor Lucas. Se presenta el agitado paseo del señor Lucas en la dirección del maestro Arístides Vargas, con el grupo Mala Hierba, y vamos a estar haciendo mañana la Escuela de Espectadores también. Pero te dejo el cierre, Juan Carlos. Bueno, yo agradezco tu nobleza y el gesto que has tenido conmigo en esta conversación. Yo he leído tus escritos, yo sé quién eres tú, me produce orgullo y aprecio esta conversación. Soy feliz porque cuando tenía 14 años y estaba recién escapado de la infancia, vi teatro y decidí hacer teatro, y desde hace 45 años estoy metido con los escenarios y no aprendo a hacer otra cosa distinta en la vida. Eso me hace dichoso. Qué bueno. Soy leal con mis principios y creo que hago teatro en un país donde hacer arte significa afirmar la vida por sobre las amenazas tenebrosas de la muerte violenta.
Te agradezco a ti, a Camber, al Gesto Noble, y pues tarde o temprano los laberintos del teatro nos permitirán vislumbrarnos, encontrarnos, conversar de una manera más cercana. Muchas gracias a ustedes y a vos en particular. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Moyano, y un gran abrazo para el equipo, para las actrices del Teatro Tierra, y la seguimos mañana en la Escuela de Espectadores de este 25º Festival del Gesto Noble. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura, una persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos, como vasija de coro y le doy forma. mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de mi moral. Territorio para el buen vivir. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura, una persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos, como vasija de coro y le doy forma. mi vida es una obra, soy